sea, aunque sea una definición, ¿qué es el holocausto por balas? El holocausto por balas, igual que estamos hablando cuando hemos hablado de los guetos y de las primeras concentraciones, eso lleva a la muerte masiva de personas pues, por las malas condiciones de la vida en esos lugares. Pero no se puede pensar en bueno, hay discusión, pero no se puede pensar en un plan premeditado que se buscaba su muerte concentrándolos. Podrías decir que no. Lo que sí que es innegable es que con los campos de exterminio sí que hay un plan premeditado. Bueno, pues conforme avanza el ejército nazi por la Europa oriental, estamos hablando de Rusia, Ucrania y tal, inmediatamente detrás de la infantería de la Wehrmacht, lo que iban eran los cuerpos, las SS, que tenían como objetivo la clasificación y la eliminación de estos grupos que consideraban parasitarios. O sea, los judíos y bueno, otros grupos nómadas que también podían. Entonces, ¿qué hacemos? No dan abasto. Estaban enfrentados, o sea, conforme iba más hacia el este, los grupos eran mayores de grupos. Estamos hablando de que estaban entrando en la meca de la zona de población judía. Estamos hablando de Bielorrusia, la parte de Ucrania, el Chernivtsi, por ejemplo. Creo que recordar que era el 25 o el 30% de la población en la zona más oriental de Ucrania. Judíos, ¿no? Judíos. No, era inabarcable ya, ¿no? No se podía gestionar eso. Directamente con la ayuda y la connivencia, esto es una cosa complicada de comentar, pero de paisanos, o sea, ucranianos, bálticos, bielorrusos, que identificaban dónde vivían, identificaban las familias que eran... por intereses, ¿no? Pues claro, han vivido generaciones y generaciones al lado de nosotros, pero es que, mira, siempre tenían ese cerrito que tiene ese huerto que ya mi abuelo se lo quiso comprar, no se lo quiso vender. Revanchismo, ¿no? Los tiroteaban directamente. Se los llevaban les hacían grabar grandes fosas y allí mismo se les fusilaba. Era un proceso más eficiente porque no necesitabas infraestructura de cámaras de gas. No era más eficiente. Ese es el problema y por eso se acaba el holocausto por balas. Porque primero tú necesitas un contingente de tropa que las SS para eliminarlos. Luego, el gas es mucho más barato que una bala por muerto. Estamos hablando de cantidades industriales de personas. Y nunca, mejor dicho, lo de industrial, que es muy hablando de eficiencia y de Estado. Y el Babi Yar, por ejemplo, es uno de los lugares que está identificado como una gran fosa. Esto lo presenció directamente Himmler, que era uno de los gerifaltes del Tercer Reich, y le produjo tal náusea y asco lo que vio allí que dijo, bueno, esto hay que hacerlo de otra manera. Hasta para nosotros. Bueno, también se dice que le produjo ganas de mareos y vómitos una corrida de toros que vino a ver a España. Pero que me refiero que imagínate la de gente que tuvo que ver cómo los tiroteaban hasta el punto de hacer una fosa ahí y decir, mira, mejor los gaseamos que los matamos. Por desgracia, bueno, por suerte, para poder documentar todo esto, Babi Yar hay fotografías. Y con eso vamos a ir a que un día que estés tranquilo, bien comido, porque del holocausto por balas para ver la barbaridad. Lo que pasa es que el holocausto por balas es un tema en el que se escapa a la documentación que llevaban los campos. Los campos, para desgracia de los revisionistas, es que está todo. Los que llegan, lo que dejan, el material, o sea, cómo van dejando paso a todo un tráfico sin embargo, cómo se va incrementando el campo para... En el relato, sin embargo, ha calado mucho más el holocausto o los campos de exterminio pues, con las cámaras de gas es espantoso, que con los tiroteos. Claro, porque desde que hay balas, yo creo que se han hecho sacas cada vez que ha habido enfrentamientos civiles. Bueno, aquí hablamos de nuestra guerra civil, pero si nos vamos a la guerra civil del siglo XIX, las guerras carlistas, la primera en particular, es de las cosas más espantosas, en las que hay represalias entre vecinos, se matan a la familia de los líderes. Bueno, esto de coger y sacarte a la gente y pegarle 2 tiros, una tradición bastante espantosa que ha habido, ¿no? Desde que hay fusiles. Pero hacerlo con colectivos grandes y de decir, bueno, es que todos estos niños, mujeres, hombres, estos hay que llevárselos allí, se les desnuda y se les mata. Se les pone en fila para intentar... esto no puede ser. Pero que es una forma difícil de registrar, no hay un control como el que has dicho y por eso ha calado quizás menos, ¿no? La población. O porque si tú preguntas cómo exterminaban los nazis a los judíos,
la gente te va a hablar de las cámaras de gas, y no te va a hablar tanto de mucho más matanzas por tiroteo conforme van ocupando los Eso se hace. ¿Eso por qué es? O sea, primero, por la gigantesca extensión del territorio que se está ocupando. Sí, perdona. Sí, que por un motivo de que, bueno, conforme vamos ocupando el territorio, vamos matando. Luego tú me has dicho que al final resultaba mucho más caro y que claro, por el caso de Himmler todo esto se abandonó. ¿Pero por qué crees que luego nos ha llegado más la visión de los exterminios de las cámaras de gas que esto? Yo esto, el holocausto por balas, no lo tenía tan familiarizado. Por Auschwitz, claro, tú las Mauthausen, todo ese tipo de cosas, ¿no? El relato, ¿no? No tengo que contarte el tema de las fosas si los que han ayudado a que los que están en las fosas están ahí vivos, no van a ponértelo fácil para hablar del tema. Que es lo que sigue pasando de hoy. Yo, cuando que me contaron todo esto, me decían, no, pues es que ahora tú llegas allí y como vayas con la carpeta bajo el brazo de que vengo aquí a documentar, todo el mundo, no me suena nada de eso. Hasta que te gane la confianza de alguien y te diga, pues eso está ahí. Están ahí, lo sabe todo el pueblo, que están ahí en esa fosa. ¿Por qué? Pues porque el abuelo de este, aquel, pues este se quedó en la casa, aquel se quedó, van a contar de lo que se hizo. Es un tema que no se trata, ¿vale? De tabú, cuando ha habido colaboración. Porque está en el territorio que siguen poblando. Claro. No está en un sitio que hay una cámara de gas que es una fábrica que se hizo adrede, ¿no? Auschwitz, ahí era una fábrica de matar. Allí de repente había una región alrededor en la que tampoco eran tontos los que habían alrededor. Me dicen, no, es que no sabía, no me podía imaginar lo que está pasando allí, pero bueno, vamos a dejar el tema. Pero ese, como dices tú, respecto al relato, eso de las chimeneas saliendo, entran en el chimenea, tiene una fuerza muy bestia como relato. Y luego, aparte, ¿sabes lo que pasa? Que el holocausto con balas no hay supervivientes. De testimonio. De los campos de exterminio aún han quedado supervivientes. Y de los campos de muchísimos. Pero de los campos del holocausto con balas no hay nadie. Pues a mí, yo estuve el día que mataron a toda mi familia. Ahí no quedó nadie. Testimonios, ¿no? Claro. Importancia de hecho, es todo un debate el tema de cuando ya generacionalmente están desapareciendo los testimonios. El cómo hablar de esto después de que ya no haya alguien que lo vivió en primera persona. Y es un tema interesante de tratar. El legado, ¿no? De cómo claro, hasta ahora hemos tenido, y aún con personas vivas, gente que levanta la mano y puede, ¿no? Encuentras quien pone en duda cosas. Que dices, es que de verdad, bueno, está ese señor, si quieres que te... No, bueno, es un farsante, ¿no? A mí me hace gracia que el revisionista aparece en el 2023. En el 52 no había revisionistas, ni en el 60. O sea, en el 2023, como lo de la Luna. Ahora empiezan a decir que no hemos subido de la Luna. Y te lo tendrás que creer que hemos subido de la Luna. Si en mitad de la Guerra Fría estaba la Unión Soviética al lado, esperando a ver un fracaso de Estados Unidos, y tú eres más listo que la Unión Soviética en el año 69. Bueno, hay que hablar de cambiando el tema. Pues me pasa lo mismo con los revisionistas. We are the part of chain reaction, baby.